Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo llegan? Y bueno, vamos a seguir con nuestra lectura, El silencio habla, de Eckhart Tolle, ¿sí? Ya estamos en el capítulo 9. Ahí en mi canal, ¿sí? Ya encuentran todos los capítulos anteriores. Es un espacio pensado para que, bueno, puedan tener ahí como algo, si están buscando alguna respuesta, si están buscando cómo parar un poco el ruido, ¿sí? Parar de hacer continuamente, ¿sí? El espacio está pensado siempre para que nos lleve a nuestro interior. Y bueno, este libro El silencio habla de Eckhart Tolle. Bueno, creo que Eckhart Tolle, creo no, Eckhart Tolle es un maestro, un guía que, bueno, a través de sus libros sí nos lleva a ese trabajo interno, a esa transformación interna, y a veces no sabemos por dónde empezar, a veces no sabemos cómo parar o cómo dejar de hacer o cómo observar esto de tantas necesidades o de la compulsividad, si realmente ya lo estamos observando. Si no lo estamos observando, no pasa nada. Es más, este material ni siquiera le va a llegar a esos que no están buscando cómo transformarse interiormente, y no pasa nada. Pero para aquellos que sí están buscando como algo más, querer ver de otra manera, los maestros y las herramientas llegan. Entonces, si tú estás aquí, puede ser que este sea el caso, de que justo a través de estas lecturas puedas descubrirte en algo, ¿sí? Lo importante es que todo lo que estés buscando, más que buscar, después se va a dejar de que sea una búsqueda, ¿sí? Sino que eso bueno, que estás queriendo reconocer, te lleve a conocerte más a ti mismo, ¿sí? Porque toda esta desesperación, todo este caos, ¿sí? Todo este aparente caos que parece que a veces estamos inmersos en conflictos y preocupaciones, no es más por no saber quién somos y para qué estamos aquí, ¿sí? Y bueno, a través de estas lecturas, que justamente comenzamos con El silencio habla, ¿sí? ¿Y por qué con El silencio habla? Porque a través del silencio uno encuentra esa sabiduría interna, ¿sí? Encontramos esa sabiduría interna que ya está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, esas respuestas que tanto queremos que a veces algún otro nos dé o el mundo nos dé, y ni ahí, porque cada quien está viviendo su historia, que es totalmente diferente a la nuestra, pero sí en nosotros está esa sabiduría, y empezar por el silencio, ¿sí? Bueno, es una de las grandes puertas a nuestra sabiduría interna y a transformarnos internamente. Y bueno, y si estás aquí, o sea, ten claro que no es por casualidad. Seguro hay algo, no importa que, no tiene por qué ser toda la lectura de todos los capítulos o todo el capítulo o todo el libro. Seguramente algo va a hacer clic y va a decir, es esto, ¿sí? Justamente ese conocimiento que necesitamos para en este momento en el cual estemos transitando, nos va a dar mucha claridad y también nos va a regalar mucha paz, que es lo que en el fondo todos anhelamos. Bien, entonces vamos a entrar con el capítulo 9, Muerte y Eternidad. Cuando caminas por un bosque que no ha sido domesticado por la mano del hombre, no solo ves abundante vida a tu alrededor, también encuentras a cada paso árboles caídos y troncos desmoronados, hojas podridas y materia en descomposición. Donde quiera que mires, encontrarás muerte, además de vida. Al escrutarlo más de cerca, descubrirás que el tronco que se está descomponiendo y las hojas podridas no solo hacen nacer nueva vida, sino que ellos mismos están llenos de vida. Los microorganismos están actuando en ellos, las moléculas están rodeándose, de modo que no hay muerte por ninguna parte.
Solo existe una metamorfosis de las formas de vida. ¿Qué puedes aprender de esto? La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Uno de los grandes miedos que tiene la humanidad, que tenemos como seres humanos, ¿sí?, es a la muerte, ¿sí? Y sin darnos cuenta es a lo que más todo el tiempo estamos controlando, ¿sí? Y en ese control no nos damos cuenta, ¿sí?, que no estamos viviendo, que ya estamos como muertos, ¿sí? Entonces, observemos cuánto tiempo pasamos controlando que determinadas cosas no sucedan en nuestra vida, no pasen, y eso es querer evitar, ¿sí?, la muerte. Querer evitar algo malo, querer evitar el sufrimiento, querer evitar enfermar, en el fondo es querer evitar que ese momento final de la muerte no llegue. Y nos pasamos toda nuestra vida tratando de controlar para no llegar a ese día de sufrimiento o no tener esa ruptura que me va a dar tanto dolor. ¿Y cómo se vive? Como una muerte, como un duelo, ¿sí? Y no nos damos cuenta el tiempo que desperdiciamos disfrutando de la vida, ¿sí? Cuando nos percibimos como cuerpo, obviamente creemos en la muerte. Al percibirnos como cuerpo, literalmente creemos que nacemos, que tenemos la niñez, la adolescencia, la adultez, ¿sí?, todo este trabajo y esta lucha y este sacrificio para terminar con la muerte. Si realmente cuestionas, si realmente observas, tiene que surgir la pregunta en ti. En mí surgió hace mucho tiempo atrás, hace 5 años atrás, que me dije, ¿en serio? ¿En esto se reduce mi vida? ¿La vida? ¿La vida se reduce en esta pequeñez? Y ahí fue como que hice como una crisis existencial porque no me lo podía creer, ¿no? O sea, realmente analicemos, observemos, y no para victimizarnos, ¿sí?, sino para, ¿será así? ¿No habrá algo más? ¿Sí? ¿No habrá otra manera? Y cuando realmente hacemos la pregunta, cuando realmente entramos como en esa honestidad de que, ¿en serio solamente la vida se reduce a eso? O sea, observemos, parece que es trabajar y dormir, comer, trabajar, comer y dormir, trabajar, comer y dormir. Y ahí de vez en cuando nos tomamos alguna licencia, los apuntes de los mandados, nos tomamos alguna licencia, algún descanso y todavía después nos sentimos culpables por haberlo hecho, ¿no? Entonces no podemos quedarnos con esa idea de que la vida esté tan reducida, tan limitada a un lapso nomás, ¿sí? Cuando realmente empiezas a percibirte más allá del cuerpo, ¿sí? Sí, ahí empiezas como a ver que hay otras posibilidades, que hay otras formas de vida, que la vida también se mueve de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes extensiones, en diferentes dimensiones, ¿sí? Pero todo va a depender de cómo tú te estés percibiendo. Desde la forma que nos estemos percibiendo es como nos vamos a ir sintiendo. Entonces, si yo me percibo desde el cuerpo, ¿sí?, realmente creo que el cuerpo tiene autonomía y que hace las cosas por sí solo, ¿sí?, y que necesita de la salud, de los médicos, de la comida, ¿sí?, y que por lo tanto, si no tiene todo eso, muere. Y eso no es más que sobrevivir, ¿sí? Hemos aprendido a sobrevivir, ¿sí?, en un mundo pequeño y escaso, porque es así como nos percibimos. Por lo tanto, el mundo es así, porque si yo me percibo así, es lo que veo en el mundo, ¿sí? Pero si te detienes y realmente cuestionas todas estas ideas
Y tampoco te digo que me creas, sino que lo experimentes. ¿Sí? Esto no se trata de que acá, a través de los comentarios, yo te haga un comentario y tú lo creas. No, cuestiónalo. No lo creas, ¿sí? Pero tampoco te creas lo que estás viviendo. Si en este momento te estás viendo como limitado, pequeño, no, tampoco te lo creas, ¿sí? Cuestiona. Y en el momento que cuestionas esas ideas, ¿sí? Se abren más posibilidades, se abren los caminos y realmente puedes reconocer que la vida realmente no se puede reducir en esto tan pequeño en el cual nosotros nos hemos identificado, ¿sí? A lo largo de los siglos, los sabios y los poetas han reconocido la cualidad onírica de la existencia humana, aparentemente tan sólida y real, y sin embargo tan efímera que puede disolverse en cualquier momento. En la hora de tu muerte, la historia de tu vida puede parecerte como un sueño que está llegando a su fin. Sin embargo, hasta que un sueño tiene que haber una esencia que sea real. Debe haber una conciencia en la que ocurra el sueño, porque de otro modo no soñarías. ¿Esa conciencia la crea el cuerpo o es la conciencia la que crea el sueño de un cuerpo, el sueño de ser alguien? ¿Por qué la mayoría de los que han revivido después de la muerte clínica han perdido el miedo a la muerte? Reflexiona sobre ello. Voy a volver a leer estos 2 párrafos, no voy a hacer ningún comentario y realmente espero de corazón que lo puedas llevar al corazón y que puedas reflexionar. Voy a leer los últimos 3. En la hora de tu muerte, la historia de tu vida puede parecerte como un sueño que está llegando a su fin. Sin embargo, hasta en un sueño tiene que haber una esencia que sea real. Debe haber una conciencia en la que ocurra el sueño, porque de otro modo no soñarías. ¿Esa conciencia la crea el cuerpo o es la conciencia la que crea el sueño de un cuerpo, el sueño de ser alguien? ¿Por qué la mayoría de los que han revivido después de la muerte clínica han perdido el miedo a la muerte? Reflexiona sobre ello. Por supuesto que sabes que vas a morir, pero eso no es más que un concepto mental hasta que te topes por primera vez con la muerte en persona. Por medio de una enfermedad grave, de un accidente que te ocurre o le sucede a alguien cercano a ti, o por el deseo de un ser querido, la muerte entra en tu vida haciendo que te des cuenta de tu propia mortalidad. La mayoría de las personas se alejan atemorizadas de la muerte, pero si no te acobardas y afrontas el hecho de que tu cuerpo es pasajero y podrías desvanecerse en cualquier momento, se produce cierta desidentificación, por pequeña que sea, de tu forma psíquica y psicológica del yo. Cuando ves y aceptas la naturaleza impermanente de todas las formas de vida, te sobreviene una extraña sensación de paz. Afrontando la muerte, tu conciencia se libera en cierta medida de la identificación con la forma. Por eso, en algunas tradiciones budistas, los monjes visitan regularmente los cementerios para sentarse y meditar entre los difuntos. En las culturas occidentales, la negación de la muerte sigue estando muy extendida. Incluso la gente mayor trata de no hablar ni pensar en ella, y existe la costumbre de ocultar los cuerpos de los muertos. Una cultura que niega la muerte será inevitablemente superficial, pues solo se preocupa por la forma externa de las cosas. Cuando se niega la muerte, la vida pierde su profundidad. Las posibilidades de saber quiénes somos más allá del nombre y la forma, la dimensión trascendente desaparece de nuestras vidas porque la muerte es la puerta a esa dimensión. Entonces, la muerte, ¿sí? No, vamos a empezar de otra manera. Soy espíritu, ¿sí? Eres espíritu. Espíritu.
soy espíritu. Y el espíritu, o sea, el cuerpo no le da para entrar en el espíritu porque el espíritu es total, o sea, no, el cuerpo, o sea, es una motita de polvo así, total, que no da en su forma para que el espíritu lo habite, ¿sí? O sea que no somos una forma, ¿sí? El espíritu es sin forma, eso es lo que somos. El cuerpo, ¿sí? Es el vehículo que transporta al alma, tampoco al espíritu, al alma, pero no vamos a entrar en estos temas, eso después cada quien verá cómo lo puede discernir o qué buscará para que esa claridad le llegue, ¿sí? Entonces es un traje y nosotros estamos aquí para aprender determinadas lecciones, ¿sí? ¿Sí? Lecciones de amor, ¿sí? Por eso todo tiene un propósito de amor, todo está fundado tras el amor. Pero al creernos que no somos el espíritu, ¿sí? que no somos forma, ¿sí? Surge esta idea del cuerpo, ¿sí? Esta sensación del cuerpo, porque es una idea, no es real. El cuerpo no es real, eso es lo que tú no eres, ¿sí? Es una imagen, ¿sí? Con el cuerpo surge el miedo, ¿no? Porque claro, las ideas alrededor del cuerpo son que me tengo que cuidar, que me tengo que proteger, que me van a hacer daño, ¿sí? Y ese es cómo se recrea el miedo una y otra vez. Bien, y hay, como nos dice acá, que hay ciertas culturas donde no se puede hablar de la muerte. Bien, y acá en América pasa. Hay algunos países donde celebran, hacen una fiesta, porque lo entienden que es una transformación donde esa persona, bueno, acá cumplió su ciclo de lo que tenía que venir a aprender y también de lo que tenía que venir a enseñarle a otros, pero como estamos muy dormidos, si no lo vivimos así. No vivimos como que esto es una escuela de aprendizaje, ¿sí? De que tengo mis lecciones que aprender y que a su vez eso va a ser un reflejo hacia los otros también de las lecciones que ellos tienen que aprender. ¿Sí? Entonces, esto es una escuela. El mundo y el cuerpo es un vehículo de aprendizaje, ¿sí? Para que tú trasciendas el cuerpo, trasciendas los apegos, el miedo, ¿bien? Y algunas culturas festejan justamente eso porque saben que el viaje continúa. Bien, después se dan otras cosas ahí, pero que tampoco vamos a entrar en detalles. Pero es esto, ¿no? ¿Cómo tú ves la muerte? ¿Lo ves como una transformación de estoy aquí para aprender que no soy un cuerpo, ¿sí? Que soy espíritu y me voy a mantener enfocada y centrada en desapegarme una y otra vez de esta idea de que soy un cuerpo? Porque ahí es cuando te desidentificas de esta idea de la muerte, porque la muerte es una creencia, es una idea, ¿sí? No es real. Así como lo es la enfermedad también. Y en esta parte más de América, hay familias donde no se puede hablar de la muerte. No la llames. No, es como que, ay, no, a veces sí, se hace eso de que, pues no hables de ese tema que la estás anunciando. ¿Sí? Cuando lo más evidente sería hablar de esto, porque es lo que está, ¿sí? Latente todo el tiempo. Porque tú sabes cuándo te vas a morir. No. Tú sabes, eso puede ser ahora. Puede ser ahora mismo. Pero también tenemos esta idea que es algo que todavía está alejado, que es en un futuro, cuando tengas 70, 80, 90 años. Eso sí, pero antes no. Y entonces ahí es una de las cosas que yo también he observado como mamá, ¿sí? Que no sabemos el no hablarlo,
el temor y el miedo con cual crecen nuestros hijos, porque no los preparamos, ¿sí? Yo no los digo que, los tenemos que estar preparando desde el terror. No, no. Los tenemos que preparar emocionalmente, ¿sí? Porque son cosas que nos afronta, ¿sí? Que nos confronta y nos pasa continuamente, y no solamente con los papás o un ser querido, un amigo, una mascota o algo material, se vive como tal. Entonces, ¿por qué no explicarles, hablarles desde este lado de que este mundo es así, donde la impermanencia y la incertidumbre es parte de la vida? Y no por eso vamos a ser fracasados o nos dejan solos o nos van a dejar de querer, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, viví de chica la muerte de mis abuelos, para mí se volvió todo que Dios era un castigador porque me había quitado a mis abuelos, ¿sí? Me había quitado el amor de ellos, ya no me querían, y cómo me dejaron sola, y cómo me pudieron dejar así, y yo que era chica y ellos tenían que estar para mí. Y ese rencor y ese odio, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces la muerte no es eso. ¿Cómo puede reducirse la vida de un ser querido a eso? Y la nuestra también cuando quedamos acá. Igualmente también cuando alguien nos deja, si alguien nos deja, no es la palabra, cuando alguien transforma del cuerpo a la no forma, ¿sí? Cuando sucede eso, ya en este plano, digamos, no tiene que ver con el que se va, sino con el que se queda, ¿sí? El que se queda, ¿qué hace con eso? Observa que esa persona estuvo en su vida para mostrarle algo, qué aprendió, qué pensamientos, qué emociones, ¿sí? Porque ahí es donde se da la transformación y donde también libero al otro a que siga su viaje, ¿sí? Y que realmente puedo reconocer que esa persona, sí, dejó el cuerpo, pero su esencia no. Su esencia sigue latiendo en mí, sigue brillando en mí, ¿sí? Y esto es importante poderlos hablar también, al menos con mis hijos ha sido un tema que ha estado sobre la mesa, ¿sí? Más que también, por ejemplo, mi hijo experimentó un amigo que se suicidó y tuve que sacarlo. Y tuve que hablarlo con Sabrina, que es más chica. ¿Bien? Porque claro, después crecemos con esos miedos, con esas emociones que no sabemos qué hacer, y después esos miedos se siguen proyectando, los seguimos experimentando. Y así es como después vivimos con este control de creer de que todo nos amenaza, de que tenemos que controlar todo para ver qué hacemos para que no suceda y si van a suceder igual. Entonces, ¿por qué no vivir el proceso como se tenga que vivir? Sí, es un duelo donde va a haber un dolor, tener la herramienta para trabajar ese dolor, pero que eso no se reduce a un cuerpo y nada más, sino que hay algo más. Y ese algo más es grande y nunca muere, nunca muere, nunca muere. La gente suele sentirse incómoda con los finales porque cada final es una pequeña muerte, ¿sí? Lo que les acababa de compartir. Por eso en muchas lenguas la palabra adiós significa volveremos a vernos. Cuando una experiencia, una reunión de amigos, unas vacaciones, que tu hijo crezcan y se vayan de casa llega a su fin, mueres un poco. La forma que esa experiencia tenía en tu conciencia se disuelve. Esto suele producir un sentimiento de vacío que muchas personas prefieren no sentir, no afrontar. Si puedes aprender a aceptar e incluso a dar la bienvenida a los finales de tu vida, tal vez descubras que el sentimiento de vacío, que inicialmente te pareció incómodo, se convierte en una sensación de espacio interno que es profundamente apacible. Aprendiendo a morir diariamente de este modo, te abres a la vida. ¿Sí? Los que les compartí hace un ratito. ¿Sí? La muerte la estamos viviendo todo el tiempo. Y por eso queremos tener el control de todo para que no nos suceda nada malo, ¿no? O fracasemos, entre comillas.
Y eso que parecen son finales, no son finales, ¿sí? No son, me echaron del trabajo, ¡ay, qué horrible! No, no puede ser, ¿y ahora qué hago? Primero tú querías que eso sucediera, ¿sí? Segundo, eso no es el final. Eso estaba ahí para mostrarte algo y cumplió su ciclo. Ahora, que tú lo hayas querido ver o no y que tú lo interpretes desde la victimización, ya ese es otro problema. Y tú no eres víctima de nada. Tú no eres víctima de nadie. Entonces, ¿por qué a algunos les afecta más y a otros menos? Todo va a depender, ¿sí?, de cómo cada quien lo esté percibiendo. Sí, desde el dolor, desde la victimización o desde, ok, voy a sentir esto, voy a enfrentar, me incomoda, sí, me molesta, pero sé que hay algo más. Y ahí puedes ver un aprendizaje. Y cuando lo ves, te liberas. ¿Te liberas de qué? Del resentimiento, del odio, de la culpa, del miedo, ¿sí? Y eso es lo que te abre a otras posibilidades. Y otras que te van a transformar mucho más todavía. El tema es que nuestro objetivo es perseguir plata, perseguir relaciones, así no me muero solo, así no me muero angustiado. Y ya crees que no estás angustiado. Entonces observemos, ¿sí? Y muchas veces me van a ver que cómo me río y eso porque es parte de la locura y he observado muchas cosas de esto en mí. Ya es un trabajo que vengo haciendo, transformación de hace 5 años y no por ser más ni menos, ni por ser mejor, no. Solamente porque quiero paz. Quiero paz por encima de todo, por encima del fracaso, por encima de las mentiras, por encima de todo, quiero paz, quiero paz. Y justamente la paz no viene, ¿sí?, de la muerte. Esto descansa en paz. ¿En serio? ¿Y ahora? Entonces vean cómo también estamos controlando todo para en algún momento sentirnos en paz. Sí, el otro día escuché esta frase de alguien que trabaja mucho y ¿saben cuál fue su respuesta? Ya voy a tener tiempo para descansar. Y lo miro y digo, ¿cuándo? ¿Cuándo me muera? Reflexionemos. Reflexionemos. La mayoría de las personas sienten que su identidad, su sentido del yo, es algo increíblemente precioso que no quieren perder. Por eso tienen tanto miedo a la muerte. Parece inimaginable y pavoroso que el yo pudiera dejar de existir, pero confundes ese precioso yo con tu nombre y tu forma, y con la historia asociada a él. Ese yo no es más que una formación temporal en el campo de conciencia. Mientras sola conozcas la identidad vinculada a la forma, no serás consciente de que esa preciosidad es tu propia esencia, tu sentido. Yo soy, con mayúscula, yo soy. Más interno, que es la conciencia misma. Es lo eterno en ti y eso es lo único que no puede perder. Al identificarnos con el cuerpo, ¿sí?, nos identificamos con este yo, pero yo pequeño, el yo del ego, ¿sí? Yo, Sonia, yo, mamá, yo con tantos años, yo vivo, yo hago, yo tengo, yo logro, ¿sí? Yo creo, yo manifiesto. Este es ese yo pequeño. Entonces, a lo que más le tememos es a perder ese yo, porque en base a ese yo hay una imagen que queremos proteger. Entonces, cuando a veces tenemos una discusión con alguien, lo que tenemos es miedo a que ese, ¿qué se cree? Viene a romper mi imagen, ¿sí? O como mamá, y de repente sale el hijo que no quiere estudiar, sale rebelde, ¿sí? Y empezamos como a enfurecernos, claro, porque ahí hay una etiqueta que hemos formulado de mamá, de buena mamá, ¿sí? Y ahora no obedece. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir la gente? ¿Sí? Que no soy buena madre. Bien, ¿y por qué se da ese enojo? Porque claro, se siente como una pérdida de esa identidad. Bien, entonces aquel no se comporta como yo quiero, ¿sí?, y hace como tambalear esa identidad que yo he forjado de mí.
Bien, entonces, cuando empiezas a cuestionar estas ideas del yo pequeño, ¿sí? Empiezas a descubrir que ese yo, ¿sí? Que se ha identificado con significados, con distintas etiquetas, no es real, no es real. Pero el yo interno, el yo soy, ¿sí? Sí, sí es real y no es una forma. Y desde ese yo interno, claro que descubres que para ti ahora puedes habitar en paz, puedes habitar en el amor, por encima de este sueño, de esta ilusión. Pero hay que detenerse, hay que parar, hay que ir al silencio. Cada vez que se produce una gran pérdida en tu vida, como la pérdida de posesiones, de tu hogar, de una relación íntima, o la pérdida de tu reputación, de tu trabajo o de tus capacidades físicas, algo muere dentro de ti. Sientes que mengua tu sentido de identidad. También podrías sentir cierta desorientación. Sin esto, ¿quién soy yo? Cuando una forma con la que te habías identificado inconscientemente y que considerabas parte de ti te deja o se desvanece, eso puede ser muy doloroso. Podría decirse que deja un agujero en la trama de tu existencia. Cuando te ocurra algo así, no niegues ni ignores el dolor o la tristeza que sientes. Acepta que están ahí. Date cuenta de la tendencia de la mente a construir una historia en torno a esa pérdida en la que te asigna el papel de víctima. El miedo, la ira, el resentimiento o la autocompasión son las emociones que acompañan a ese papel. A continuación, registra de lo que detrás de esas emociones y detrás de la historia fabricada por la mente, ese agujero, ese espacio vacío. ¿Puedes afrontar y aceptar esa extraña sensación de vacío? Si lo haces, tal vez descubras que ya no te da miedo. Quizá te sorprenda descubrir la paz que emana de él. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe inmanifestado, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. Qué efímera es cada experiencia humana, qué breves nuestras vidas. ¿Hay algo que no esté sujeto al nacimiento y a la muerte? ¿Algo que sea eterno? Considera este hecho. Si solo existiera un color, digamos el azul, y el modo con todo lo que contiene fuera azul, entonces no habría color azul. Es necesario que haya algo que no sea azul para poder reconocer el color azul. De otro modo, no destacaría, no existiría. Asimismo, no hace falta que haya algo no pasajero ni impermanente para poder reconocer la evanescencia de todas las cosas. En otra palabra, si todo, incluyéndote a ti mismo, fuera impermanente, ¿llegarías a darte cuenta de ello? El hecho de que seas consciente y puedas testificar la naturaleza pasajera de todas las formas, incluyendo la tuya, ¿no implica que hay algo en ti que no está sometido a la muerte? A los 20 años, eres consciente de tener un cuerpo fuerte y vigoroso. 60 años después, eres consciente de tener un cuerpo envejecido y débil. Es posible que tu forma de pensar también haya cambiado desde que tenía 20 años, pero la conciencia que sabe que tu cuerpo es joven o viejo o que tu forma de pensar no es la misma no ha cambiado. Esa conciencia es lo eterno en ti, la conciencia misma. Es la vida una, sin forma. ¿Puedes perderla? No, porque eres ella. Algunas personas entran en una paz profunda y se vuelven casi luminosas juntos antes de morir, como si algo brillara a través de la forma que se está desvaneciendo.
A veces ocurre que personas muy enfermas o mayores se vuelven casi transparentes, metafóricamente hablando, en las últimas semanas, meses o incluso años de su vida. Cuando te miran puedes ver la luz que brilla a través de sus ojos. No queda sufrimiento psicológico. Se han rendido y por tanto la persona, el yo egótico de fabricación mental, ya se ha disuelto. Han muerto antes de morir y han encontrado esa profunda paz interna que es la realización de lo inmortal dentro de ellos. Cada accidente o desastre contiene una dimensión potencialmente redentora de la que no solemos ser conscientes. El tremendo impacto de la muerte inminente y totalmente inesperada puede obligar a tu conciencia a desidentificarse completamente de la forma. En los últimos momentos antes de la muerte física y mientras mueres, te experimentas como conciencia libre de forma. De repente ya no queda temor, solo paz y el conocimiento de que todo está bien y que la muerte solo es la disolución de la forma. Entonces reconoces que la muerte es ilusoria, tan ilusoria como la forma con la que te habías identificado y creías ser. Cuando atravesamos algún dolor muy profundo, muy profundo, y realmente cuestionamos y atravesamos ese dolor, así como nos dice acá, atravesamos ese enojo, esa tristeza, no nos la quedamos, ¿sí? No nos identificamos con esa rabia y ese enojo, no, lo sentimos, no lo ignoramos, lo sentimos, lo atravesamos. Realmente descubrimos que más allá de todo eso que hemos creído hay algo más, ¿sí? Aunque no se pueda entender con palabras, no importa, pero sabemos que queda esa esperanza, esa puerta abierta de que hay algo más. Y eso es lo que nos lleva después a seguir, no es búsqueda porque si no es como que todo se vuelve como una búsqueda también, sino en esta parte espiritual, sino que te abres como ok, hay algo más, no sé cómo, no sé qué, no sé, pero ya reconozco que no soy esto pequeño, que no soy esto, que la vida no se limita solamente a eso. ¿Sí? Entonces ahí es como que te abres a la vida, a que te siga mostrando más posibilidades y te llegan, ¿sí? Te llegan como, bueno, o esos libros, o esas personas, esos maestros, esos guías que te van a ir llevando a que cada vez, ¿sí? Atravieses más ese dolor, a que cada vez te sumerjas más en tu interior, ¿sí? Y que realmente puedas vivirte en este plano, ¿sí? Desde el ser que eres, desde el yo soy con mayúscula, reconociendo de que estoy en el mundo, pero no soy del mundo, ¿sí? Porque este caminar es para trascender el mundo, trascender el miedo, porque el mundo no es real, el cuerpo no es real, entonces nuestra función es trascender el miedo. Eso es lo único porque ¿y el miedo qué es? Es una energía. ¿Qué es el ego? El sistema del pensamiento del ego, miedo. O sea que el ego es energía, ¿sí? El ser, el yo soy, es energía. Pero en esta confusión, en este olvido, que me olvidé de quién soy y para qué estoy, ¿sí? Nos inventamos el miedo, nos inventamos esta energía de miedo, ¿sí? Y nos hemos creído que somos eso, ¿sí? Solo en tu interior puedes recordar, me confundí, y ahí la forma empieza a tener menos sentido, ¿sí? Pero cuando estamos muy identificados con la forma, cuesta atravesar el dolor, ¿sí? Cuesta ir a atender todas las emociones, todo lo que surge, cuesta, ¿sí? Pero bueno, estos eventos a veces que pasan muy fuertes son los que a veces se necesitan
para que te detengas y observes y hagas el trabajo interno. ¿Sí? Algunos lo verán y harán el trabajo y otros no, que seguirán muy aferrados a la forma. Pero la vida es muy sabia y se va a encargar también de moverlos para que realmente... Y está sucediendo, ¿no? Está sucediendo porque hemos tenido un cambio de era y está sucediendo, en donde realmente se está moviendo para que esas personas que todavía no han despertado despierten y bueno, si no la vida sabrá cómo hacerlo. La muerte no es una anomalía ni el suceso más negativo como la cultura moderna quiere hacernos creer, sino la cosa más natural del mundo, inesperable, tan natural como su opuesto polar en el nacimiento. Recuérdalo cuando estés sentado junto a un moribundo. Estar presente como testigo y compañero en la muerte de una persona es un gran privilegio. Es un acto sagrado. Cuando te sientes con la persona moribunda, no niegues ningún aspecto de esa experiencia. No niegues lo que está ocurriendo, ni niegues tus sentimientos. El reconocimiento de que no puedes hacer nada podría hacer que te sintieras impotente, triste o enfadado. Acepta lo que sientes. Después ve un paso más allá. Acepta que no puedes hacer nada y acéptalo completamente. No controla lo que está pasando. Ríndete profundamente a cada aspecto de la experiencia, tanto a tus sentimientos como a cualquier dolor o incomodidad que el moribundo pueda experimentar. Tu estado interno de rendición y la quietud que lo acompaña serán una gran ayuda para el moribundo que facilitará su transición. Si es necesario decir algo, las palabras brotarán de tu quietud interior, pero serán secundarias. Con la quietud viene la bendición, la paz. Este final es muy importante poderlo observar. Me vienen dos cosas. Una, ya hace mucho tiempo, el año pasado creo que fue que le di una psicoterapia, guié a una persona ya mayor, una psicoterapia, vino por un tema y bueno, cuando llegan a las psicoterapias, después nos damos cuenta que nunca es el tema a que se viene a tratar. Nos llevó justamente cuando murió la mamá y esta persona cuando perdió la mamá era adolescente. ¿Sí? Estamos hablando de una persona capaz que de 40 años ahora en este momento. La psicoterapia fue el año pasado que la tuvimos. Creo que tenía, no sé si 15 o 18 años, no recuerdo bien. Su mamá murió en los brazos. ¿Sí? Y claro, él vivió esa experiencia como sabía hacerla y como creo que sabemos todos, ¿no? Desde la lamentación, y no pude hacer nada por ella. No pude salvarla. O sea, nada. Imagínense con la culpa que creció ese adolescente. ¿Sí? Y eso lo llevaba a tener grandes confrontaciones con las parejas mujeres. Y cuando lo vimos, ¿no? Y pudo darse cuenta de que no podía hacer otra cosa. ¿Sí? Y eso es lo que nos está invitando acá. Cuando estés con un moribundo, ¿sí? Sí, claro, vienen esas ideas. ¿Sí? O cuando alguien está pasando el proceso de muerte, ¿sí? Que a veces no son repentinas, sino que bueno, están teniendo un proceso lento. Primero reconoces eso que está surgiendo en ti, ¿sí? Por supuesto que va a venir rabia, enojo, y qué hago y no puedo hacer nada, y cómo lo ayudo y cómo lo alivio. Al contrario, eso lleva más confusión y a su vez nos lleva a nosotros también a herirnos y a sentirnos culpables. ¿No? ¿Qué fue lo que le pasó a este chico? Cuando no supo qué hacer, esa culpa la dejó ahí. No, esa culpa la persiguió hasta que no lo atendió, hasta que no la vio. ¿Sí? Y es lo que nos dice aquí. Acepta lo que sientes. ¿Sí? Ok. Estás teniendo un proceso de enfermedad, alguien, bueno, está teniendo un proceso de muerte, estás teniendo un proceso de pérdida de trabajo, de algo. Acepta lo que sientes. Ese es el primer punto. ¿Sí? Segundo, acepta que ahora no sabes hacer de otra manera eso. O sea, no sé.
¿sí? Rendirnos al no sé, al no saber, es lo mejor que podemos estar haciendo por el otro y por nosotros. El que cree saber es el ego y al final la embarra. Y al final la embarra más. Entonces, el no saber nos da tremendos regalos porque en ese no sé qué decirle a esta persona, no sé cómo ayudarla, no sé si es que le tengo que decir algo. Ahí te abres al silencio. Y en el silencio puedes ser guiado. Puedes ser guiado a decirle algo o puedes ser guiado a que solamente habites en el silencio. Y ese silencio, te aseguro que si es solamente silencio para que habites en el silencio, te aseguro que eso está transformando a ti y a la persona que tienes enfrente. ¿Sí? Porque ahí no está habiendo juicio, no está habiendo control, no está habiendo querer tener la razón, ¿sí? Y eso es ego, eso es miedo. Somos energía. Entonces, según cómo estemos nosotros internamente, es lo que vamos a estar reflejando energéticamente al otro. Entonces, en vez de ayudarlo, puede ser que lo estés hundiendo más, porque la vida de él no va a terminar en la muerte. El camino de él continúa, viaja. Termina el tiempo, digamos, entre comillas, contigo en la forma. En la forma eso tuvo un final. Quizás una relación de pareja, quizás con esa persona que físicamente trasciende, o el trabajo, o el dinero, es como un final contigo, en la forma, estoy diciendo, en la forma, no en la esencia. En la esencia siguen siendo uno. Sigue estando en ti. ¿Sí? Porque como nos decían las lecturas anteriores, observa cómo puedes observar. Entonces hay algo que observa, o sea, quiere decir que no estamos aquí. Entonces esa otra persona tampoco está aquí, está a su forma, pero lo que es, al igual que tú, que es eso que observa, ¿sí? Que eso observable no está en este mundo. Y eso es lo que no muere, ese yo soy es lo que no muere, que es también esa esencia que está en el otro. Continúa su viaje, no sé para dónde, ni qué dimensión, ni qué hará, eso no nos interesa, ¿sí? Pero lo que interesa es lo que haces aquí y ahora tú en este momento. Quizás en ese silencio sí pueda ser guiado también a que esa persona en ese momento, ¿sí? Sienta ese enojo y esa tristeza, que no se vaya con ese resentimiento, ¿no? Porque muchos en la muerte se van con esos resentimientos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se terminaron ahí? No, no se terminaron ahí. También eso se va en el viaje con él. Entonces, ¿por qué no quizás en ese silencio sea guiado a guiarlo a que elija la luz, ¿sí? A que esa luz que lo está convocando se envuelva en esa luz, ¿sí? Que lo sane, que permita la sanación de la luz, que suelte todo resentimiento, culpa, que ahora no se culpe por lo que no hizo o por lo que hizo, sino que la suelte, que él no es eso o ella no es eso. ¿Sí? Eso podemos hacer, si somos guiados podemos hacerlo, pero solamente lo verás si antes primero haces todo este paso, ¿no? Aceptas lo que sientes, ¿sí? Te abres a que no sabes qué hacer, porque literalmente no sabemos, y ahí abrirte a esa guía que surge de ese silencio, y ahí podrás ver, bueno, qué brota, si es quietud, alguna palabra, decirle algo, o solamente silencio, y en el silencio se está restableciendo lo que se tiene que restablecer. Entonces se dijeron muchas cosas muy lindas en esta lectura, ¿sí? Primero, la muerte no es real, ¿sí? No eres un cuerpo, no eres un cuerpo. El yo soy no es este yo pequeño que se identifica con diferentes etiquetas y significados, es algo que le hemos dado por no saber quién eres y por ese no saber quién eres y para qué estamos, ¿sí? Lo hemos identificado con muchísimas cosas y muchísimas necesidades, muchísimos deseos. Bien, a lo cual después tenemos que estar en puro control para no sufrir, para no morir, para no tener pérdidas. Y al final no nos damos cuenta que nos perdemos la vida y pasamos sobreviviendo. Y después parece que al final, justamente, cuando llega el momento de partir a otra experiencia, nos arrepentimos. Entonces, observemos la locura, cuestionemos. No te digo que me creas, pero si estás aquí no es por casualidad. Entonces, cuestiona todo lo que crees,
Llévalo, experiméntalo y vívelo, pero en tu sabiduría interna. No que alguien te lo explique, sino que alguien te diga, sí, no, la muerte no es real. No eres un cuerpo. No, experiméntalo, porque hasta que no lo experimente, ¿sí? No podrás saberlo por ti mismo, por ti misma. Bien, bueno, terminamos este capítulo muy interesante. Ya vamos a entrar en el capítulo 10, creo que el viernes que viene ya lo vamos a estar leyendo, creo que es el último. Sí. Nos queda un capítulo más y ya estamos terminando este libro. Que seguramente después vamos a comenzar con otro, ya tengo el siguiente libro. Ayer ya sentí empezar también después que finalicemos este. Creo que es volver al amor. Es lo que me llegó ayer, que sentí que era como bonito poderlo empezar a compartir también, pero veremos qué va surgiendo y qué va saliendo de todo esto. Pueden comentar ahí qué les pareció esta lectura o qué les deja, qué reflexiones les deja, qué preguntas tienen o dudas y bueno, las podemos ir también reflexionando. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada y bueno, espero que puedan estar allí centrándose, ¿sí? Parando, deteniéndose, observándose y viendo que todo lo que te sucede, todo, no es por castigo, no es porque hay algo mal en ti, no es porque te tienes que sacrificar, no, todo está teniendo un propósito de amor. Solamente que lo hemos olvidado y necesitas ir hacia adentro para reconocerlo y empezar a recordarlo. Que estén muy bien, nos vemos pronto con la lectura siguiente para terminar este libro. Chau, chau.